Un saludo cordial, queridos amigos. El día de hoy vamos a irnos por un tema histórico, pero que tiene siempre relevancia en la vida de nuestros países. Se trata de la celebración de los 230 años del natalicio de uno de los grandes hombres de América, Antonio José de Sucre, el famoso cumanés, el que participó en la liberación no solamente de su país, sino de varios países en América del Sur, y que además es considerado inclusive por el propio Bolívar como la figura más noble de todo el proceso independentista, de una lealtad total hacia Bolívar, hacia la causa de la independencia. Precisamente vamos a hablar sobre estos temas con una persona que conoce a fondo la historia. Se trata del doctor César Alarcón Costa, director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Es doctor en jurisprudencia, tiene una trayectoria muy importante como director ejecutivo de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo, ha sido editorialista de varios medios de comunicación, presidente del Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo Solidarios con sede en República Dominicana, miembro honorario de varias academias, en fin, una persona a quien queremos mucho y quien desde luego va a ilustrarnos con sus criterios sobre la vida y el aporte de Sucre a la independencia, pero también era un hombre respetuoso de la Constitución, pues fue presidente de Bolivia y tiene una trayectoria que realmente es envidiable. Como conversábamos antes de empezar esta entrevista, murió a los 35 años, ¿no? Y a lo largo de esos 35 años hizo tantas cosas. Cuéntenos su visión sobre la vida y la trayectoria de Sucre. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, mi estimada Rosalía. Para mí es un privilegio participar en este programa, sobre todo para recuperar el valor y la trascendencia de Sucre, el gran general que lideró el batallón de la independencia y triunfó en Pichincha. Era muy joven, tenía en ese entonces 27 años y se destaca por su genio estratégico. En sus avances militares siempre hacía lo que el adversario consideraba que era imposible. Por ejemplo, cuando viene hacia Quito, todos los destacamentos españoles le esperaban en el sector de la Viudita y lo que ahora se llama el Chasqui, porque de la Tacunga a Quito debía venir por ahí. Sin embargo, Sucre da la vuelta al Cotopaxi por el lado oriental. Por eso, al llegar al Valle de los Chillos, a donde primero llega es a Pintaj. Eso no esperaban los españoles. Claro, fue por sorpresa totalmente. Entonces, igual en la noche del 23 de mayo, asciende al Pichincha y más bien por el lado occidental. Que era el de más difícil escalamiento, ¿no? Y no se le veía desde Quito. Veía, claro. Entonces, dado que luego les comunican al ejército español que ya no estaban las tropas en Chillo Gallo, empiezan a buscarles y claro, estaba arriba en el Pichincha y les derrota. Claro. Era un genio en eso, en hacer lo que el adversario... Que lo demuestra en Tarqui también, ya después constituida la Gran Colombia, ¿verdad? Exactamente, en Tarqui. Y lo mismo cuando después, porque tuvo la derrota en Huachi, cerca de Ambato, vuelve a Quito, pero no directamente por lo que es ahora la provincia de Bolívar, sino que se va a la provincia del Oro, lo cual era... inusual. Exactamente. Y en la batalla de Pichincha lidera el primer ejército patriota en el que combaten los soldados de todo Hispanoamérica prácticamente. Claro, estaban venezolanos, chilenos, uruguayos, paraguayos, y había peruanos, el batallón inglés también, ¿no? Además, entonces era un genio y luego muy noble con los derrotados. Nunca tuvo medidas inhumanas, todo lo contrario, hacía acuerdos y regresen a España. A mí lo que me impresionó siempre, y bueno, nosotros en Cuenca hacíamos la jura de la bandera, en el portete de Tarqui se nos recordaba la importancia de que la conquista no genera derechos, la victoria no genera derechos, porque cuando él vence a las tropas lideradas por la mar, en un evento singular, además porque eran menos los gran colombianos frente a los peruanos liderados por un cuencano, ¿no? La mar en esa época de constitución de las nacionalidades, él había sugerido antes de la batalla las bases de Oña y cuando se da la victoria, porque es una victoria aplastante, él mantiene las mismas bases. Cuando sus gentes le decían, oiga, aproveche, pues métase un pedazo más para la Gran Colombia, él dijo no.
esta derrota que ellos han sufrido no va a generar derechos para la Gran Colombia. Entonces, realmente esa doctrina de Sucre que la ponen en práctica muy pocos, ¿no? La nobleza de su carácter. La nobleza y sus ideales elevados. Sí. No era la inmediatez, no era la conveniencia, sino eran los ideales de la libertad. Y eso es fundamental. Y esto fue muy reconocido ya en nuestra patria, en el siglo XIX. Es importante recordar 4 sucesos. El primero, en 1876 estaba ya gobernando el general Ignacio de Veintemilla y mucha influencia tenía la sobrina, Marieta de Veintemilla. Marieta, así es. Cuando toma ella la decisión, porque era muy culta, muy ilustrada, de impulsar la construcción de un teatro. El Teatro Sucre. Pero ya con un modelo europeo actualizado para esa época, el nombre que le ponen es Teatro Sucre. Así es. Primer gran homenaje. Esto ya se inauguró, claro, en el siguiente gobierno de Camaño. Este mismo presidente, José María Plácido Camaño, en 1884, cuando asciende al poder, toma la decisión de ya establecer una moneda nacional. ¿Qué nombre se le dio? El Sucre. Así es. En 1892, de Europa nos donan el primer monumento que se levanta en el Ecuador y se inaugura el 10 de agosto de 1892 en Quito, en la Plaza de Santo Domingo. Monumento a Sucre. Así es. Y en 1900 se encuentran los restos de Sucre en el Templo del Carmen Bajo. Entonces es muy interesante porque al primer personaje que se le rindió homenaje al final del siglo XIX fue efectivamente a Sucre, porque él triunfó en Pichincha. Y hay aeropuerto, y hay calles, y hay avenidas en buenas partes de la ciudad. Pero es interesante esto que usted menciona, el encuentro del sepulcro, ¿no? Donde estaba el cuerpo de Sucre, que permanece durante mucho tiempo desconocido, ¿no? Se dice que la esposa, la marquesa de Solanda, que fue a recoger el cadáver de Berruecos luego del asesinato, es la que guarda y mantiene en secreto, porque había muchas situaciones que se daban en esa época y bueno, se estaba acusando al gobierno inclusive de esa época de complicidad en el asesinato de Sucre. Efectivamente, y entonces hizo creer que los restos estaban en San Francisco, en un sepulcro, pero no era así. Y cómo descubrieron es porque una monjita del Carmen Bajo reveló en algún momento que Sucre debe estar enterrado en la iglesia del Carmen Bajo porque la marquesa viene frecuentemente a rezar ahí. Entonces y ese fue pista, el punto. ¿no? Efectivamente, luego encontraron. Y al trasladarle ya a la catedral, participaron tanto el general Eloy Alfaro, presidente de la República, como el entonces obispo de Ibarra, luego arzobispo de Quito, Federico González Suárez. Increíble historia, pero hay muchas leyendas respecto al asesinato de Sucre. Mucha gente cree que él habría sido un gran presidente del Ecuador y tal vez porque él estaba vinculado con Quito por la esposa, ¿no? Por la marquesa de Solanda, la persona más noble de todas las tierras virreinales en toda América, ¿no? Porque era doble marquesa, y además esposa del presidente, primera dama de la nación de Bolivia, en fin, toda una serie de cosas increíbles. Usted, desde su punto de vista como investigador, ¿qué cree respecto del asesinato de Sucre? En esa época, pues, para algunos lo que primaba era su interés personal. Y claro, salieron las sospechas muy claras de que estaba Obando y tal vez Flores. Así es. En el caso de Flores, digamos, es quien se benefició, porque si llegaba Sucre a Quito, era el presidente. Así es. Quien se benefició fue Flores. Y claro, en 1830 hay un tema que merece reflexionar. No había ecuatoriano con perfil del liderazgo para asumir la presidencia de la República. Es que además se los habían matado a todos, ¿no? Durante la masacre de 1810. Claro, tal vez la única era Manuela Sáenz, ¿no? Era la única que tenía un perfil presidencial para la época, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, pero también
extrañada, pues desterrada, ¿no? Sí, pues y Rocafuerte no le dejó pasar, no le dejó sino pasar, hasta Guaranda, y de Guaranda ya Así regresaron al Perú. Entonces, ese era nuestro problema, la falta de liderazgo, a pesar de que en Quito se proclama el primer grito de independencia. Así es. Pero claro, se mató a los patriotas, ¿no? Se descabezó a la cúpula, ¿no? A todos, prácticamente. Y justo en este sector de Quito, la calle Carlos Montúfar recuerda al gran líder del primer ejército libertador, que también tuvo un desempeño extraordinaria, claro. Amigo de Humboldt y de personalidades de la época. ¿Qué legado nos deja y qué trascendencia histórica tiene para el Ecuador actual la figura de Sucre? Es indispensable recuperar y participar su biografía, su gran genio estratégico militar a la juventud para inspirarla. Porque a sus 27 años lideró esta gran batalla de Pichincha. Si los jóvenes tuviesen en su memoria activa, la figura de Sucre sería una figura inspiradora, que eleve. Lo mismo sería con la figura de Atahualpa, un ecuatoriano extraordinario, pero lamentablemente se quitó la materia de historia del pensum de estudios de escuelas y colegios, para que la juventud solo esté distraída en con los TikTokers y con los influencers, sí, así es. Y eso realmente afecta al cerebro de los niños y los jóvenes. Lo único que desarrolla el cerebro es la lectura. Quedarse entretenido en las imágenes es volver al primitivismo. Es necesario. Y recuperar los perfiles de estos grandes hombres y mujeres que se han desempeñado, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, mujeres valientes, para inspirar a la juventud y que se convierten en líderes de la edificación del futuro. Sucre es uno de esos líderes que puede levantar la autoestima de la juventud. El consejo es volver a las clases de historia y recuperar las figuras trascendentales de la historia ecuatoriana, que las tenemos. Y el gusto de la lectura. Así es. Eso es fundamental. Fundamental. Bien, doctor César Alarcón, queremos agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros y habernos ilustrado con sus criterios. Y queridos amigos, seguimos con ustedes hablando de esa preclara figura de la historia americana, Antonio José de Sucre. Ya regresamos.